Buenos días y bienvenidos a Skyness, la plataforma para sacar nuestra mejor versión, donde puedes encontrarnos en Instagram, en YouTube, en TikTok y nos puedes escuchar en Spotify y en Google Podcast. Hoy volvemos a hablar con la doctora Mir. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar del síndrome de la dominancia estrogénica. Hola doctora, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Evelyn? Pues nada, empezamos directamente. Bueno, ¿Qué es esto del...? Vamos a aclarar un poco lo que es el síndrome de la dominancia estrogénica. Según el doctor John Lee, es cuando en las etapas de la mujer hay oleadas de estrógeno. Entonces, a veces pueden ir acompañadas de disminución de progesterona o no. Y también este síndrome no se escapan de padecerlo los hombres, porque también puede haber el hombre estrogénico. Que el hombre estrogénico es cuando el estrógeno les aumenta y les disminuye la testosterona. Vale, pero esto, imagino, doctora, que esto cambia en función de las edades tanto del hombre como de la mujer. Sí, hay una cronología, sobre todo en la mujer, que por ejemplo en la menarquia, que es desde los 9 a los 13, las mujeres, o sea, es la primera regla que tienen, es cuando tienen ciclos disfuncionales, dolor abdominal, alteraciones del humor, dificultad de concentrarse, insomnio y acné. Después, y esto es la menarquia, ¿no? Que va aproximadamente, ¿qué edades, doctora? De los 8 a los 13 años. ¿Vale? Luego tenemos los post-30 años, que en esta fase hay la dominancia estriol-estradiol, ¿vale? Que es toda la etapa fértil de la mujer. Y tenemos tensión premenstrual, retención hidrosalina, aumento de peso, después sensibilidad en las mamas, ansiedad, cefalea y periodos irregulares. O sea, puede ser que haya meses pues, que a lo mejor viene 2 veces o no viene, y varices. Hemos de tener en cuenta que es muy importante que desde los 35 a los 50 años, ¿sí? Lo que pasa es que el 75% de la progesterona disminuye. O sea, el cuerpo no la fabrica ya, tanto, ¿no? Y entonces, de los 35 a los 50, hay una disminución de un 35% del estrógeno. Por eso, a partir de una determinada edad, ya a los 40, hay un problema importante de bajada de líbido. Ahora ya hablaremos de los post-40 y también de infertilidad, ¿no? Porque claro, la progesterona, hay un descalabro de la progesterona, baja muchísimo. Hay en personas que esta progesterona baja mucho antes, dependiendo de cómo vaya, ¿no? Aquí, aparte de lo que hemos dicho, hay cambios en el humor, hay insomnio, también alopecia, ganancia de peso, pero ya en la grasa central. Esto en estas edades de los 35 a los 40. Más en los 40. Más en los 40. Vale, es decir, premenopausia... aún no. No sería esto premenopausia. No, aún vale. no. La premenopausia yo la calculo de los 48 a los 55. Vale, perfecto. Pero ya en esta etapa se gana un poquito de peso central, tipo obesidad central, en los 40. También hay alteraciones de memoria a corto plazo. Y es cuando ya la mujer empieza a dar ya un poco de como dominancia estrogénica un poco superior, como serían los ovarios poliquísticos, los quistes de ovarios, las mamas fibroquísticas. Yo veo aquí en mi consulta mucha gente con cáncer de mama, luego también muchas endometriosis, y ya empiezan a salir las enfermedades autoinmunes. Vale. Como por ejemplo y son debidas a los, digamos, a las hormonas, a los estrógenos y la progesterona. Al desbalance estrógeno-progesterona.
Luego ya vendría la menopausia, y menopausia, que es de esta edad que hemos dicho, lo que en España está ahora es de los 47 a los 55. Vale. Y sería también problemas de migraña, problema de obesidad central, la mujer cada vez tiene menos tolerancia al estrés, se cansa con más facilidad, estos cambios de humor y también mucha alopecia y ya empieza un poco la sequedad vaginal y de mucosas, porque también se queja mucho, todas las mucosas las tengo secas, doctora. O sea que también en la menopausia las mujeres se quejan mucho de la sudoración excesiva, sí, ¿no? Tienen signos vasomotores de sudoración, rubor y calor. O sea, a veces estás en una reunión y ¡paf!, te pones toda roja, ¿no? Y esto es la menopausia. La menopausia. Y ya cuando hablamos de posmenopausia, a partir de los 55, son todos estos síntomas que hemos dicho agudizados. Y entonces no hemos comentado que en la pre y en la menopausia está la estrona. Vale. Que esta hormona es una hormona de depósito. Ajá. O sea, aumentan los adipocitos, también te aumenta entonces la obesidad central y se puede dar la aromatización. Que esto es muy importante, porque la aromatización es la que una testosterona puede transformarse en una estrona. Y entonces se ha de ir con cuidado con las hormonas, porque aromatizar no es bueno, porque cuando el enzima aromatasa no la inhibimos, sino que al revés se estimula mucho, puede generar cánceres hormonales, tanto en el hombre podría ser próstata y nosotros pues ovario, matriz y mamas. O sea que es importante, sobre todo en el climaterio, mesurar mucho y hacerse analíticas para saber exactamente en qué fase estamos. ¿En qué tema? ¿Cómo podemos...? Bueno, ahora hablaremos del tema de analíticas para ver el tema hormonal. Vamos primero a ver de qué manera afecta al hombre. La mujer ya hemos visto que es un amplio abanico, ¿no?, de periodos de su vida, pero el hombre que no tiene menstruación. El hombre, por ejemplo, ¿cómo vemos estas condiciones proestrogénicas? Cuando, sobre todo, hay una obesidad central, que entonces significa que ha aumentado el estrógeno y ha bajado la testosterona. Los hombres que se estresan mucho, les aumenta el cortisol, que esto también lo podemos valorar. Claro. Luego, cuando tienen una carga glucémica en su alimentación muy alta, que se vuelven un poco resistentes a la insulina. Y por último, hay hombres que no se desintoxican bien y son como que se alimentan pues bebiendo mucho alcohol, fumando, etc. Todas estas condiciones hacen que el hombre sea estrogénico. ¿Qué síntomas tienen? Pues ginecomastia, les aumenta la talla y el pecho. Luego tienen cáncer de próstata e hipertrofia prostática. También sarcopenia, les disminuye la fuerza muscular. También la libido y entran en andropausia cuando hay un predominio estrogénico. Luego muchos tienen infartos y problemas de corazón. Y también les baja mucho la espermatogénesis, o sea que se vuelven un poco infértiles. Vale. ¿Y de qué manera, qué patologías da cuando tenemos una dominancia estrogénica muy severa? A ver, la dominancia estrogénica severa nos lleva a endometriosis, que es una enfermedad autoinmune. Luego tenemos mamas fibroquísticas que a veces desembocan en un cáncer de mama, ovarios poliquísticos, o sea, el síndrome SOP, también quistes de ovario, podemos miomas, que son tumores benignos en el útero,
y hemos de tener en cuenta de todos los cánceres hormonales, porque cuando hay severo es donde puede, en el hombre sobre todo, sería lo que hemos hablado antes, la hipertrofia prostática y el cáncer de próstata. Ajá. ¿Y de qué manera podemos evitar esta dominancia estrogénica? La podemos evitar intentando no exponernos a los xenoestrógenos. ¿Qué son, doctora? Los xenoestrógenos son ambientales. Uh-huh. Es todo lo que el ambiente, insecticida, pesticida, químicos, ¿no? Químicos. Luego también disruptores endocrinos, que estos los tenemos en el baño y en la cocina. O sea, es gente pues, que utiliza, por ejemplo, jabones sintéticos, cosmética con parabenos, bebe agua con plásticos, también están, por ejemplo, los contaminantes también, porque depende de la comida, pues es bueno comprar comida ecológica, porque si no, pues el glifosato, que es un insecticida, pues también lo encontramos, ¿no? Uh-huh. O sea que es interesante el tema de evitar también. Y luego, por ejemplo, es importante no consumir estrógenos de síntesis, o sea que son las anticonceptivas. Entonces, si es posible, pues consumir los menos años posibles. Vale. O utilizar otro tipo de método para no embarazarse. Y por último, realizar ejercicio, que para mí es súper importante. Yo recomiendo el ejercicio de fuerza, o sea... ¿Este es el mejor para evitar? Sí, porque como es una edad que disminuye la masa muscular, uh-huh. pues evitamos la sarcopenia y a la vez de la sarcopenia la osteopenia. O sea que es importante que la mujer a diario haga sus 20 minutos de ejercicio de fuerza. Ajá, muy interesante. Vale, ¿y qué tipo de pruebas podemos hacernos para detectar esto, que tenemos el síndrome de la dominancia estrogénica? A ver, es muy importante hacerte un panel hormonal como analítica clínica, que normalmente valoro todas las hormonas, sobre todo la SHBG, uh-huh. Luego tienes la 17-hidroxipregnenolona, la testosterona, el 17-beta-estradiol, el estrógeno, la androstendiona y la DEA. Vale, y todo esto haciéndonos una analítica. Una simple analítica de sangre lo conseguimos. Ya lo podemos ver. Sí. Y podemos ver cómo estamos de estrógenos. Y del resto de hormonas. Exacto, y de las otras hormonas. ¿Y qué más? ¿De qué manera podemos ver cómo están nuestras hormonas? Mira, luego también el ritmo del cortisol, que lo pido en saliva, es importante porque se puede ver, porque claro, el aumento del cortisol también nos genera un desbalance hormonal. Uh-huh. Entonces se mira a las 8, uh-huh. a las 12, a las 4 de la tarde y a las 20 horas. ¿Cómo? A través de la saliva. Uh-huh. También se puede medir la melatonina si la gente no duerme bien y la DEA. En el mismo chequeo puedes pedir estas 3 cosas. Luego también suelo pedir los metabolitos, o sea, en orina, uh-huh. que son el 2-OH estrógeno, el 4-OH estrógeno y el 17-beta-estradiol. Uh-huh. Y esto ya me inclina un poco por dónde va la persona, o sea, qué tipo de problemática va a tener. Uh-huh. Y hay un estudio genético de la detoxificación hepática, que tú, Evelyn, creo que te lo has hecho. Sí, yo me lo hice. Es súper interesante. Donde se ven las 4 vías, ¿no? Las 4 vías y ves las carreteras por donde puedes eliminar el estrógeno. Entonces, claro, es importantísimo sulfatar bien, metilar bien, y luego toda la parte del glutatión, que por ahí se elimina toda la vía del estrógeno malo, que es el 4-OH. Uh-huh. Y yo veo aquí que
mucho polimorfismo en Cataluña de gente que el glutatión lo tiene, toda esa vía la tiene bastante regular, ¿no? Entonces, claro, puedes evitar toda la patología que hemos hablado, claro, sabiendo un poco genéticamente cómo tu hígado se desintoxica, ¿eh? Porque realmente es importante tener las 4 vías bien, o no sé, puedes tener un par regular. Potenciando vale. la vía más grande, que es la del glutatión, con la N-acetilcisteína o un glutatión liposomado, tienes como mucho ganado de que el estrógeno se podrá eliminar por heces y por orina. Uh-huh. Luego tienes otra cosa importante, que son los neurotransmisores en orina de 24 horas. Vale. Porque, claro, mucha gente en estas etapas baja su libido. Entonces, claro, la libido la domina mucho la dopamina. Entonces, es saber cómo está nuestra dopamina, cómo está nuestra serotonina, porque, claro, el humor es importante también, el estar no depresivo, ¿no? La acetilcolina y la noradrenalina. O sea, que también podemos investigar toda esta parte, ¿no? de neurotransmisores en orina. Y una vez tenemos detectado si tenemos o no síndrome de la dominancia estrogénica, ¿cómo lo tratamos, doctora? Vale, mira, sobre todo es importante lo que hemos hablado de no exponerse a disruptores endocrinos uh-huh. y también a muchos estrógenos. O sea, esto ya lo podemos evitar. También podemos... Que hoy en día es bastante difícil, ¿no? Sí. Porque solamente vas a cualquier sitio y todo el mundo limpia con esas lejías que... Es increíble. Potentes, etcétera, entras ¿no? en un ascensor y ya a veces te huele que... Sí, claro, sí, es difícil evitar esto, ¿no? Entonces, ¿de qué manera más lo podemos equilibrar, ¿no? Porque no siempre podemos controlar todo. Yo priorizo mi salud y compro ecológico y uh-huh. compro productos, sobre todo cosméticos, que nos lo ponemos cada día en la cara, que tienen certificados de que son veganos, ecológicos. Y después el tema de lavar la ropa con un jabón ecológico, después también lo que utilizamos de limpieza en la cocina. Claro. Es importante. Y luego, por ejemplo, también el agua, tomar agua de calidad, uh-huh. porque el agua es súper vital, ¿no? Entonces intento evitar plásticos puedes... Osmosis, ¿no? Sí. Sería un buen sistema, por ejemplo. Y luego el agua hidrogenada, y ahora cada vez hay más filtros que funcionan muy bien, la verdad. Uh-huh. Luego, por otro lado, hemos hablado todo el tiempo de que la obesidad central nos hace que tengamos los estrógenos altos. O sea, evitar engordarte, vale. Tanto en el hombre como en la mujer. Pero cuando es un tema hormonal a veces no es tan fácil, ¿no, doctora? Supongo que te has encontrado, hay gente que dice, yo con el agua me engordo, ¿no? Y esto muchas veces va relacionado con un tema hormonal. Exacto, por eso luego hablaremos un poquito del tratamiento que se puede dar, que entonces la mujer y el hombre tienen menos tendencia a engordarse. Vale. ¿Vale? Sobre todo con la reposición hormonal, ¿no? Vale. Por otro lado, hemos hablado de la desintoxicación hepática, que ya sabéis, hemos hablado de la fase 1, uh-huh. De la fase intermedia y de la fase 2. La fase 2 es la que hemos comentado más antes, pero la fase 1 es muy interesante también porque es la que activa el cromosoma P450. Y entonces este cromosoma es el que nos como intoxica de golpe. Vale. Y depende de cómo tengas la fase intermedia, pues que es la del estrés oxidativo, la de la mitocondria, pues te como intoxicas, ¿no? Claro, y puede tener que ver el estrés, por ejemplo. Bueno, y también lo que comes. Y lo que comes. Sí. Y aquí lo que suelo hacer es dar antioxidantes uh-huh. y minerales que hacen que haya un mejor funcionamiento mitocondrial. Y en la fase 1 lo que haríamos es, se ha descubierto la glicina,
que viene de la pasiflora, que lo que hace también es que los tóxicos no entren tan rápidamente, o sea, como que mesura la intoxicación más lenta, ¿no? Y también el indol, que es todo lo que viene del brócoli, la fase 1, que también enlentece el que te intoxiques. La otra fase, la fase 2, es la que hemos hablado anteriormente, que era todas las carreteras, metilación y todo esto, que ya lo hemos comentado. Luego también es importante el drenaje de la vesícula biliar. Este drenaje suelo dar, por ejemplo, lecitina de soja y aminoácidos azufrados. Y también puedes dar plantas un poco que te hagan un estímulo de la bilis, como, cardo mariano, diente de león, rábano negro, desmodium, y ayudas mucho. El deporte es súper importante, ya lo hemos hablado también. ¿No? De fuerza, sobre todo. De fuerza, ¿no? El cardio también funciona, podría un poco mixto, ¿no? Vale. Y aquí ya vienen los nutracéuticos. Ajá. Los nutracéuticos, primero hablaremos de la mujer. Vale. En estos, por ejemplo, suelo dar el aceite de onagra, que es el gamma-linoleico, y es el omega 6. ¿Vale? Entonces, normalmente doy durante todo el ciclo 2,02, que es 2 en el desayuno, 0 en la comida y 2 en la cena, antes de las comidas. También, aparte de este, está el Vitex agnus castus, que este es muy interesante porque doy 1000 miligramos también durante todo el ciclo, porque sube la dopamina, la progesterona, es progestágena, y además también nos mejora. Seguimos por el Vitex. El Vitex agnus castus va súper bien, doy 1000 miligramos 1 o 2 veces al día, dependiendo de la patología que tenga la paciente, y aumenta la dopamina, el GABA, la prolactina, y disminuye la prolactina. ¿Qué pasa? Que si tomamos Vitex, regula el dolor de la barriga, de la parte abdominal, el estado de ánimo y el apetito. O sea que es muy interesante. Es la zarzaparrilla, el Vitex agnus castus. Luego también tenemos el ñañe mexicano o el ñañe silvestre, que se llama William. Este lo suelo dar solo en la segunda parte del ciclo, porque es progestágeno. Y ya vamos a hablar de las hormonas bioidénticas. Vale, ¿en qué consiste esto del tratamiento hormonal bioidéntico? Que a mí me tiene maravillada esto. A ver, es de origen natural, ¿no? Sobre todo. Es de origen natural y están hechas en el laboratorio. Vale. Y la ventaja es que no estimulan el citocromo P450 del hígado, que sería la fase 1, que hemos estado hablando del hígado. Después podemos hacerlo vía vaginal o vía transdermal. Entonces, lo interesante es que la vía vaginal necesitas 5 veces menos la dosis que la vía transdermal. Y hay receptores específicos que la absorción es súper disponible, como por ejemplo la parte clitoriana en la mujer y la parte de escrotón en el hombre. Que entonces sería aplicar un puff o una dosis cada noche en una única toma, y la gente que tiene como síntomas más severos se puede hacer la mitad de la dosis por la noche y la otra mitad por la mañana. También otra ventaja es que es muy fácil de hacer y se dispensan en botes de 50 gramos. Porque esto, claro, imagino que la fórmula, doctora, no será la misma para usted que para mí, ¿no? Va en función de toda la analítica anterior que hemos comentado, ¿correcto? Exacto, o sea, yo sin previa analítica hormonal
no las prescribo. Por eso es bioidéntica, ¿no? Porque es exacto, adecuada a cada persona en concreto, sí. ¿no? Y cada persona tiene una fórmula diferente, imagino. Bueno, depende un poco de la clínica, ¿no? Claro. Si me viene una persona que me comenta pues, que tiene sequedad vaginal, pues el estrógeno de la sequedad vaginal es el estriol. Entonces, normalmente se suele poner progesterona, estriol y testosterona. Y entonces les mejora no solo la vaginal, sino incluso la sequedad general. Claro. Porque muchas mujeres sufren uretritis, picores vaginales, pensando que son cándidas, y es una sequedad importante en esa parte, ¿no? Toda la parte que viene de la menopausia, ¿no? Otras, por ejemplo, me vienen que tienen síntomas vasomotores, como el rubor, calor, sofocaciones. Entonces aquí utilizo una fórmula, que es la fórmula BIES, porque en Estados Unidos ponen dos estrógenos, que es el estradiol y el estriol. El estriol se queda en la zona, y también progesterona y testosterona. Entonces, esta fórmula les mejora muchísimo los síntomas y la libido también. Y hemos comentado que se hace a nivel magistral un bote de 50 gramos, que dura 50 días, y puedes ir renovando. Yo cada 3-4 meses hago una analítica, porque lo que interesa es ver el balance, si se ha normalizado, si bajamos dosis. También la paciente te dice un poquito cómo se encuentra, ¿no? Por eso que cada 4 o 5 meses hacen una valoración. Una valoración del tema. Luego tenemos la parte transdermal, que, a ver, a mí me gusta más la otra. ¿Qué diferencia hay bueno, entre uno? Porque se utiliza menos dosis, y también hay dos receptores, son como más fáciles de que llegue, ¿no? la hormona en sangre rápida. Vale. Transdermal, ¿cómo es la introducción? Pues es ponerla en piel, cambiar cada vez el sitio, pero ponerla. Entonces, por ejemplo, en una premenopausia la pondríamos solo la segunda parte del ciclo, pondríamos entre 100 y 200 miligramos, dependiendo del panel hormonal que hemos comentado. Y en ya posmenopausia, yo lo que haría es ya hacer la vía vaginal, que entonces con 25 o 30 gramos, dependiendo de cómo estés clínicamente, pues ya iría bien, pero entonces ya durante 10 años, ponerlo a diario y durante 10 años. Luego tenemos los nutracéuticos para el sexo masculino. Sí, es verdad, el hombre, que siempre... El hombre, que no nos lo dejen. Exacto, que también sufre de este Ellos, miramos el PSA de la próstata. Cuando este PSA es superior a 4, ya empezamos como a actuar, porque esto no tiene edad. Hay hombres que depende del estrógeno, les sube antes o no la hipertrofia prostática, ¿no? Y aquí, por ejemplo, suelo hacer o fórmula magistral, o también lo podemos dar por separado, dependiendo de la sintomatología también, ¿vale? Está el pigio africano, también la ortiga úrtica, que en estos suelo hacer 100 miligramos 2 veces al día, y no funcionarían nunca para la mujer estos. Son exclusivos para el hombre. Esto es súper exclusivísimo. Para ellos, ¿eh? Para Ortiga, úrtica, Pigeon africanum. Y el saupalmeto, que este es 300 miligramos 2 veces al día, y me encanta porque tiene muy buenos resultados. Y no hace falta tomar los 3 así por separado, se puede hacer en fórmula magistral, y entonces serían pues 2 pastillas al día. ¿Vale? ¿Estos qué hacen? Modulan la inflamación y también la 5-alfa redutasa, que es la importante para ellos. ¿Vale?
Para aumentar la libido masculina también se puede hacer otras fórmulas, ¿vale? Que esto suele dar dopaminérgicos y aumentar el óxido nítrico. Como dopaminérgicos tenemos el ginseng, la rhodiola, el Tribulus terrestris y la Mucuma pruriens. De estos volvemos a estar en lo mismo, dependiendo de cómo les salga el panel hormonal, pongo una dosis o ponemos la otra. Y no hace falta tomar por separado, se puede hacer en fórmula magistral. Pero estos sí que algunos son adecuados para la mujer, ¿no? Por ejemplo, la rodiola también se puede... La rodiola va muy bien, es como un adaptogénico para la mujer y sube muchísimo la dopamina. Entonces, gente que tiene la libido baja, les funciona súper bien la rodiola. También la ashwagandha, ¿eh? La ashwagandha, tanto hombre como mujer. Sí, porque son adaptogénicos. Es un adaptógeno, claro. Hay muchas mujeres que cuando toman las dos me dicen, ostras, doctora, me ha subido muchísimo la libido. Sí. Con las hormonas sube muchísimo también, ¿eh? La libido. A ver, incluso, claro, la parte sexual nos depende mucho de la libido, también un poco de la lubrificación vaginal y de la secreción por parte del hombre también, ¿no? Entonces, normalmente damos adaptogénicos, lo que aumenta nuestro ácido nítrico y dopaminérgicos. Y también depende mucho, ya cuando del orgasmo, ¿no? Del final, que aquí pues 5 o 6 minutos está la oxitocina y luego también tenemos la serotonina, que es muy importante, ¿no? Claro, o sea que todo esto que estamos hablando también nos daría pues tener una muy buena calidad en el sexo y disfrutarlo. Claro. Sí, al final, ¿no? Cuando te encuentras bien, está claro que todo lo disfrutas muchísimo más. Equilibras hormonas, equilibras todo lo que hemos hablado de los neurotransmisores, claro, todo se nota, ¿no? En el disfrute, en el estado de ánimo, en todo. Es totalmente importante. En el hombre, no lo hemos hablado, también podemos dar testosterona bioidéntica. Bioidéntica. Ahora justo lo digamos. Normalmente en ellos lo que hacemos son 50 miligramos, lo que pasa que dependiendo también, la fórmula puede subir o bajar los miligramos, una vez al día. Se puede hacer transdermal, en zonas donde no haya pelo, donde no haya vello, pero yo recomiendo también, como en la mujer, la vía más vaginal, de ponerlo en el escroto, que tiene un montón de receptores. Y entonces, con menos dosis también conseguimos el mismo efecto que por la vía transdermal. A ver, yo hago estas fórmulas, hay muchas más fórmulas que esto da para mucho, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, hay gente que utiliza el Cialis para aumentar su erección. Y entonces yo lo que aquí utilizo es el tardifilo, que es la parte, o sea, lo mismo en químico, pero lo apoyo con vitamina C y también lo puedes apoyar con citrulina y con arginina, porque fíjate que el problema de todo esto son muchos los infartos. Claro. Y entonces, haciendo una fórmula magistral, sabiendo los efectos que te puede causar, también puedes ir como más seguro, ¿no? Dando este tipo de fórmula que no el simple tardifilo. O sea que hay muchas cosas a hacer. Sí, está claro que este tema es interesantísimo, doctora. Sí. Muchas gracias por esta sesión donde yo he aprendido muchísimo y espero que la gente que nos vea también haya aprendido tanto o más que yo. Muchas gracias, doctora. Gracias, Evelyn.